Estás entrando. Mi nombre es Odile de Nonas Mai, de las oficinas de la Educación Instituto de Entrenamiento de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, basado aquí en Corea del Sur. Bienvenidos a todos que están asistiendo a esta sesión de webinar. Vamos a estar enfocándonos en la introducción a la guía de Scorecard, particularmente el capítulo sobre la priorización de las acciones de reducción de desastres. El evento de hoy es organizado junto con es organizado por UNDR, así como ARISE, en Alianza para la Sociedad de Reducción de Riesgos de Desastre, y también la iniciativa de Making Cities Resilient 2030. Hoy tenemos interpretación simultánea disponible en francés, portugués y español. Pueden hacer clic en el globo para seleccionar el idioma de su elección. La sesión del día de hoy durará 90 minutos y quiero anunciar además el menú. Todos los participantes en micrófono tendrán el micrófono apagado por los momentos. Está abierto el chat para intercambio e interacciones entre los participantes. Por favor, no coloquen nada que tenga que ver con material de autopromoción ni algún mensaje que pueda perturbar a los demás. Y vamos a dar la bienvenida a las preguntas durante la sesión de Q&A en el recuadro de preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulo, quisiera darle la bienvenida y dar la bienvenida a los oradores para los comentarios de inicio. Ambos oradores están llevando a cabo un mensaje a través de un video. Primero, el señor Sanjay Bhatia, jefe del Instituto Global de Educación del UNDR. Vamos a darle la bienvenida al señor Sanjay Bhatia. Bienvenidas, bienvenidos a esta muy importante sesión sobre la priorización del scorecard de resiliencia de desastres para las ciudades. Esto forma parte de una serie de webinars que muchos de ustedes ya han participado bajo el paraguas de Making Cities Resilient 2030, el MCR 2030, que tiene más de 1.580 ciudades, casi 1.600 ciudades, cubriendo una población de casi 500 millones de residentes urbanos en todas partes del mundo. Como ustedes bien saben, ayudamos a las ciudades a pasar por esta travesía de resiliencia, que es el estado A, B y C, y al mismo tiempo les ofrecemos herramientas, incluyendo el scorecard de resiliencia del desastre para las ciudades. Una de las brechas en el uso de esta herramienta fue que la herramienta nos puede ayudar a identificar áreas de mejora. Nos puede ayudar a identificar en qué punto nos encontramos y hacia dónde debemos dirigirnos. De modo que hasta cierto punto es una herramienta diagnóstica, pero no nos explica cómo darle prioridad a todas las acciones o todos los proyectos que quizás necesitamos abordar para cerrar las brechas. De modo pues que esta guía, de los cuales vamos a conversar pronto, es acerca de cómo utilizar el scorecard para identificar las brechas y identificar las acciones y luego darle prioridad entre todas estas acciones, de modo que podamos estar en ese primer paso hacia la preparación del proyecto. Aprovechamos esta oportunidad, por supuesto, para darle las gracias a los miembros de ARISE, la red de sector privado que ayuda no solo a los gobiernos locales, sino a los gobiernos nacionales en todas partes del mundo, y también ayuda a otras partes del sector privado para adaptar y adoptar las medidas de resiliencia para estar mejor preparados y enfrentar desastres de mejor manera y con menos pérdidas y menos daños. De modo pues que estos socios han sido muy importantes para nosotros en el desarrollo de esta guía, y dos de los miembros van a estar presentando esta guía el día de hoy. Así que, habiendo dicho esto, les doy la bienvenida a todos y todas, y
Y vamos a ver la discusión que va a continuar más adelante. Gracias. Thank you. And next Muchísimas gracias. A continuación tenemos al señor Hans-Peter Toffers, que es el copresidente de Arise Corp. También les va a dar la bienvenida con un video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Damas y caballeros, quiero darles la bienvenida a este importante webinar donde nuestros colegas estadounidenses del sector privado van a introducir una guía de acción que complementa el sistema de puntuación sobre resiliencia ante desastres para las ciudades. Como copresidente de la Alianza del Sector Privado de la UNDRR Arise para las sociedades de resiliencia ante desastres, felicito a todas las partes, en particular Arise US, por sus esfuerzos para hacer esta guía de acción del scorecard una realidad. Esta guía ayuda a renovar y acelerar la acción para cumplir la promesa del marco Sendai de prevenir la creación de nuevos riesgos y reducir los riesgos existentes a la vez de continuamente invertir en resiliencia. Esta guía de acción acerca de cómo crear el plan de acción priorizado y preparar proyectos como un complemento al sistema de puntuación de resiliencia ante desastres para ciudades es el resultado de contribuciones de la red Arise US en colaboración con la UNDRR y la iniciativa Making Cities Resilient 2030. Construir resiliencia requiere un abordaje de parte de toda la sociedad. A nivel local, por ejemplo, las ciudades necesitan abordar las debilidades o dar más fuerza a los varios sistemas como infraestructura, salud, bienestar, educación y los sectores sociales, económicos y ambientales. El sistema tiene diferentes propietarios, intereses, partes interesadas y líneas de tiempo, lo cual lo vuelve un desafío tener que manejar los requisitos técnicos y vías críticas. Como un primer paso, las ciudades pueden mejor entender estos sistemas gracias al Disaster Resilience Scorecard for Cities de la UNDRR. Sobre este contexto se entienden las acciones e interacciones a medida que se entiende la necesidad de un segundo paso. Este segundo paso es cómo priorizar las acciones más necesarias y decidir cómo seguir adelante de la mejor manera. En el webinar de hoy se le presentará esta guía de acción del scorecard. Los presentadores compartirán más detalles sobre la metodología y cómo hacer esto usando un marco que prioriza las acciones usando los datos de evaluación del scorecard. Me gustaría subrayar que esta guía de acción fue creada tomando en consideración retroalimentación o feedback de los gobiernos locales y las partes interesadas. Lograr la participación del sector privado y las demás partes interesadas es crucial para poner en marcha los cohortes de la revisión de mitad de periodo del marco Sendai. El trabajo de Arise en colaboración con el sector público y demás partes interesadas ayuda a incorporar la reducción de riesgos de desastres en las estrategias, planes de trabajo y acción en el campo a lo largo de las 4 áreas de enfoque. SM es infraestructura, finanzas y seguros, además de alertas tempranas para todas las iniciativas que la UNDRR codirige. La revisión de mitad de periodo del marco Sendai pide que la comunidad global, incluyendo gobiernos locales y el sector privado, redoblen esfuerzos para escalar los instrumentos para reducir los riesgos financieros e inversiones en la reducción del riesgo de desastres, mejorar los mecanismos y formatos para la información de riesgos y compartirlos para asegurar su uso y toma de decisiones en todos los sectores y alentar a los miembros de Arise a trabajar en asociaciones públicas privadas y proveer soluciones innovadoras donde sea posible, así como reforzar la gobernanza exhaustiva ante el riesgo de desastres al incluir asociaciones profesionales, de negocios, el sector privado, instituciones y financieras, entre otros, desde ciencia hasta los grupos en mayor riesgo y alentar a Arise a continuar participando y colaborando con los estados y los grupos de las partes interesadas. Esta guía de acción es un excelente ejemplo de cómo podemos comenzar a actuar sobre los resultados de la revisión y acelerar nuestra labor aumentando la resiliencia. No podemos tener la esperanza de cumplir con el marco Sendai y los SEG sin toda la sociedad. Permítanme reiterar la importancia de las iniciativas MSR 2030 y Arise y la colaboración entre ellos porque aseveran el compromiso de la UNDRR en trabajar con todas las partes interesadas con un enfoque de pensar en la resiliencia. Habiendo dicho esto, me gustaría dar la palabra al moderador y desearles a todas y todos una exitosa reunión, intensa reunión el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Han Peters, por esta bienvenida.
Esta parte de la guía de acción es muy emocionante para nosotros porque realmente aborda las brechas que hemos oído en cuanto al feedback de gobiernos locales. Y en esta sesión, esta es una muy buena oportunidad para nosotros de escuchar también de los expertos detrás de bambalinas y nos va a dar oportunidades para abordar estas brechas. Esta sesión está siendo grabada y va a ser compartida en la página web y vamos a entregar el URL en la parte del chat. Sin más preámbulos, quisiera también darles la bienvenida a los expertos que van a hablar sobre la guía de acción el día de hoy. Y aquí con nosotros está Peter Williams, que es el presidente de Arise US y también es un ingeniero retirado. Peter ha trabajado con nosotros desde hace mucho tiempo y ha sido el líder del scorecard original para la reducción de desastres. Lo ha hecho desde que trabajó en IBM y continúa participando con el sector privado y público para impulsar este trabajo de resiliencia ante desastres. Y conjuntamente con Peter tenemos al señor Benjamin Ryan. En este momento él es profesor con la Facultad de Medicina de Belmont University en Estados Unidos. Ben también ha sido el respaldo al desarrollar muchos de las partes del scorecard, incluyendo la parte de resiliencia para la salud pública y también la parte del sistema alimentario. Ambos han tenido experiencias muy intensas trabajando y apoyando a los gobiernos locales para crear esta evaluación de scorecard y creando las metodologías para darle prioridad a cuáles acciones. Vamos a darle la bienvenida a Peter y Ben y les vamos a dar la palabra también a cada uno para que muestren de qué se trata esta guía de acción. Entonces, ya tienen el micrófono. Muchísimas gracias. Estamos muy interesados y emocionados de estar aquí con nosotros. Hemos trabajado muy duro en el contenido de la guía de acción y después hablaré de esto en un minuto. Y le queremos dar la bienvenida a revelar lo que tenemos aquí para todos. Y en el tiempo que nos queda disponible, solo vamos a poder dar una visión muy rápida de la metodología. Y bueno, con mucho gusto podemos darles más detalles en otras sesiones si es necesario en otro momento, pero hay muchísimos materiales muy extensos en cuanto a esta guía de acción y hemos tomado mucho cuidado creando las plantillas y formatos predefinidos que las personas pueden ayudar a estructurar su modo de pensar. Y una vez que ya han oído esta presentación, pueden ir hacia atrás y volver a escuchar la grabación una vez más y revisar los materiales, repasar las plantillas, ver la rúbrica de la metodología. Y con mucho gusto podemos volver a dar sesiones más detalladas o sesiones de preguntas y respuestas, bien sea lo que sea requerido. Y ahora voy a compartir mi pantalla. Voy a confirmar, ¿todos me pueden ver? ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, con mucho, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como ha dicho Hans Peter, el scorecard usa un sistema de sistemas. Sistema de sistemas. Si vamos a hacer que una ciudad sea más resiliente, vamos a tener que abordar las necesidades de cada uno de estos sistemas. Y más importante, vamos a tener que abordar aquellos puntos donde los diferentes sistemas interactúan entre sí. Cada uno de estos sistemas tiene diferentes partes interesadas, tiene líneas de tiempo y por lo tanto, crear una sola posición de resiliencia a lo largo de una ciudad es bastante complejo. El scorecard puede haber ayudado a muchas de las personas en este webinar ver una línea base de las fortalezas y debilidades, pero como scorecard no es muy fácil determinar cuál es el siguiente paso y para abordar esta brecha hemos creado la guía de acción.
Lo que tratamos de hacer con la guía de acción es seguir de la línea base que el scorecard ha creado y entender una línea de acción que les da a través de algunos años la resiliencia que tratan de lograr. La guía de acción ha sido creado o la creación ha sido dirigido por Arise US. Hemos recibido ayuda de muchas personas, de otros usuarios de Scorecard, no usuarios, otros expertos en diferentes aspectos de resiliencia y así por el estilo. La guía de acción consiste en lo siguiente: una encuesta que llevamos a cabo para dedicar necesidad. Ese resumen está en borrador y estará disponible para publicación dentro de poco. La metodología de prevención, participación comunitaria está en borrador y está disponible para su respectiva evaluación. Financiamiento es el que más escuchamos, lo más difícil con el scorecard, cómo asegurar financiamiento para reducción de desastres. Eso está en su borrador final y está disponible para evaluación si es que alguien quisiera evaluarlo. Y un compendium de estándares. Hemos creado una lista de listas de estándares globales que son aplicables en reducción de desastre. Tenemos un proyecto con la Universidad de Arizona State para convertirlo en una herramienta en línea. Como ya mencioné, esta presentación trata del segundo capítulo de la guía de acción. Eso le ayudará a crear un plan de resiliencia con los datos de Scorecard. Hemos usado desde un escenario de una inundación ficticio y lo que les mostraremos hacer es recolectar la agenda de resiliencia de acciones que son necesarias para reducir desastres en su ciudad, como crear un plan con proyectos claros que reúnen esos proyectos y roles claros. ¿Cómo identificar los beneficios que justificarían la inversión necesaria en cada proyecto? ¿Cómo establecer la secuencia y prioridades para lo que resulte quizás sea un programa de múltiples años? No puedes hacer una ciudad resiliente de un momento a otro, pero ¿cómo lo estructuras a través de varios años? ¿Y cómo equilibras el balance entre el valor de reducción de desastre y las prioridades financieras y políticas que también enfrentarás? La vida es difícil. Por un lado, puede ser muy claro lo que tiene que hacer para propósitos de reducción de desastres, pero al mismo tiempo, políticas y realidades financieras siempre se entrometerán. ¿Cómo manejas eso? Estas diapositivas que les mostraremos tienen una versión documento de la metodología y tanto el documento como las diapositivas tienen plantillas que pueden ustedes descargar para estructurar tu pensamiento. A lo mejor no podrás completar la metodología en 1 o 2 talleres. Quizás quieras empezar despacio y trabajar de forma metodológica a través del tiempo. Tenemos algunos prerequisitos para algunas cosas que necesitas antes de iniciar la metodología. Lo primero es un scorecard de resistencia a desastre y una versión detallada de ese scorecard, donde es aplicable. También debieron haber complicado el adendum de salud, el adendum de resistencia alimenticia, anexo para personas con disabilidades y adendum de herencia cultural. El segundo prerequisito es la visión para su ciudad, cómo es parte de resiliencia como asunto estratégico. Y el tercero es una estructura de gobernanza para actividades de reducción de desastres. Incluimos plantillas en cómo estructurar la gobernanza y los diferentes jugadores que deben incluir. Como un
un resumen, la guía de acción es construida sobre los 10 partes esenciales. Los que han completado el scorecard y el addendum que lo acompaña estarán muy familiarizados con estas 10 partes esenciales. La metodología usa las 10 categorías o partes esenciales. Así que mencioné que uno de los prerequisitos es una visión. ¿Cómo abraza resiliencia como un tema estratégico? ¿Necesitas resiliencia? Con metas de reducción de desastre, tu dependencia, por ejemplo, en infraestructura gris o verde, ¿estás enfocado en mitigación o adaptación? ¿Cuáles son las áreas respectivas de acción para ciudadanos y gobiernos? Los gobiernos no pueden hacerlo todo. ¿Cómo vas a trabajar con tus ciudadanos y cómo vas a trabajar con negocios? Si aún no tienes una visión de RR, necesitarás crear uno. La plantilla mostrada aquí es un ejemplo de alto nivel. Por ejemplo, la visión que tenemos de equipar a las ciudades para sobrevivir un evento de inundación de 1 en 5. Haremos esto a través de maximizar el uso de infraestructura verde, revisión, cuidado y uso de códigos de edificios y capacidades de la comunidad con la participación sostenida de la comunidad. Haremos esto progresivamente en los 10 años. Solo son ejemplos ficticios que muestran lo que tenemos en mente. Esta diapositiva es un poco difícil de leer y les pido disculpas por eso. Harían bien en ir a la plantilla. Lo que tratamos de hacer es mostrar la capacidad de participación en gobernanza para reducción de desastres que quizás requieran. En esa columna azul oscuro, ahí en la parte inferior del formulario, necesitarán diferentes acciones de diferentes partes del gobierno. Decía recientemente. Tuve una experiencia con un estado en Estados Unidos donde la persona responsable por el aspecto de salud pública en reducción de desastres no, no fue presentado a la persona encargada de los seguros. Arise US rompió la presentación entre esas dos personas. La mayoría de gobiernos tenían el mismo problema y la mayoría de empresas era igual. Cuando trabajaba para IBM era igual. Tendrás personas que debieron haber conversado hace años, pero no lo han hecho. Necesitas reunirlos de los diferentes departamentos gubernamentales. Necesitarás representación de la comunidad sanitaria. Necesitarás representación de otras áreas de gobierno, ciudades vecinas, especialmente donde esas ciudades comparten infraestructura, por ejemplo. Necesitarás organizaciones que representen a los ciudadanos, inquilinos, minorías, personas con discapacidades y así por el estilo. Necesitarás organización de la sociedad civil, lugar de negocio, organización voluntaria y así por el estilo. Necesitarás representación de la empresa de comunicación local, quizás sea más uno, la empresa de internet, de teléfono, de forma similar para la empresa de energía si es que tienes más de uno y similarmente de la empresa de agua si es que tienes más de uno. Si tienes transporte, operadores de transporte privado, puentes y así por el estilo, necesitas representación de parte de ellos. Salud, desperdicios y recolección de basura, representaciones de dueños de terrenos, granjeros, especialmente si es que es una comunidad rural, de negocios principal, el oficial de riesgos y de negocios pequeños, sea por la Cámara de Comercio, Asociación de Industrias o particularmente dueños de negocios activos, de aseguradores, de universidades, por ejemplo, y de los medios y reporteros actuales. Quizás haya más, no hay cómo hacer una lista exhaustiva. Tu estructura para reducción de desastres tiene que incluir todos estos. Sin embargo,
No es siempre posible conseguirles a todos al mismo tiempo y algunos, por supuesto, resistirán estar involucrados. Así que nuestro consejo es comienza con lo que tienes y trabaja con el tiempo para comprometer a los demás. Una vez que tengas a tu grupo de gobernanza, puedes comprometerles al complementar el scorecard si aún no lo has hecho. Pero las preguntas que tienes que contestar es la estructura de la metodología. ¿Qué problemas existen y cuáles son las causas de base? De eso puedes crear la agenda de resiliencia, de lo cual yo hablé. ¿Cómo deben ser esas acciones llevadas a cabo? ¿Cuáles son los trabajos detallados? ¿Cómo deben ser agrupados en proyectos? ¿Cómo deben los diferentes roles estar involucrados y cómo deben ser financiados? ¿Por qué? ¿Por qué debemos llevar a cabo estas acciones? ¿Cuáles son los beneficios financieros y no financieros? Y, por ejemplo, ¿cuándo deben ser llevadas a cabo esas acciones y con qué tipo de prioridad? Estas 4 preguntas, ¿cómo, por qué, cuándo y cómo? Los beneficios financieros y no financieros también son el tema de otro capítulo de guía de acción que está en su última forma de borrador y disponible para revisión para los que están interesados. Entremos al primer paso. Cubriré el primer paso antes de pasar a Dan, quien cubrirá pasos 2, 3 y 4 de la agenda. La agenda de alta resistencia cumple las acciones que necesitas tomar para llegar a ser más resiliente. Los trabajos específicos y las prioridades vendrán después, en pasos 2, 3 y 4, de los cuales hablará Ben. Paso 1 tiene 4 pasos. Resumir el scorecard, crear lo que llamamos la matriz de la agenda de resiliencia, identificar las acciones de la agenda que usarás para poblar a la matriz y de ahí la pantalla preliminar para posibilidad, para costo y posibilidad. El primer paso es resumir el scorecard. Y este formulario aquí es una plantilla que puedes usar para resumir tus resultados del scorecard. Tiene las 10 partes esenciales. El trabajo que usaremos cubrirá esencial 3 y 8, que por eso están en amarillo, en el texto amarillo. Crea, si tú deseas, el resumen ejecutivo del scorecard. ¿Cuáles son las cosas principales que salen de tu scorecard? ¿Cuáles son los temas principales que tú tienes en las 10 esenciales? Llegarás a estar al tanto que esos temas están conectados entre sí. Estas conexiones serán tratadas después, los verán más adelante. Nuevamente, yo enfatizo los ejemplos que les mostraremos o que les estamos mostrando son ficticios, los hemos inventado, pero tienen que ver con un escenario de inundaciones en una ciudad. Hay una plantilla para ese resumen disponibles en el link en la parte de abajo de la diapositiva. La agenda de resiliencia tiene una matriz y como toda matriz tiene columnas. Lo que les estoy mostrando aquí son las columnas. Pueden pensarlo como el estándar. Puedes iniciar, quizás piensas que están bien para este propósito o puedes elegir para modificarlos. Por ejemplo, quisieras modificar la diferente sistemas de infraestructura en la línea 5. Quizás quieras combinar algunos, la estrategia y la organización. Es uno que es combinado frecuentemente, pero estas son, ¿cuál es tu estrategia y visión para reducción de desastres? ¿Cuál es tu organización? ¿Qué procesos tienes? ¿Cuáles son los trabajos de resiliencia y cómo se han llevado a cabo? ¿Qué información requieres y qué tienes que compartir? ¿Qué infraestructura e instalaciones están involucrados? ¿Cómo vas a incorporar el ambiente? Esencial número 5. Lo vimos, ¿qué características naturales tienes para
reducir o aumentar riesgo de desastre. La sociedad dentro de la ciudad y los diferentes grupos que lo incorporan. Y la última hilera es la parte financiera, la arquitectura financiera de la reducción de riesgos de desastres. Una vez más, lo hemos puesto de forma separada. Esas son las hileras o filas de la matriz. Las columnas son los ejes esenciales para que, por ejemplo, donde hay una intersección entre uno de los esenciales y una hilera, se pueden ver ciertas acciones. Entonces, bajo el esencial 4, que es el desarrollo urbano y resiliencia, y en la hilera 1, estrategia y visión, hay una acción, por ejemplo, cómo vamos a enmendar los códigos de construcción en los próximos 5 años para ser más resilientes. Y entonces hay acciones que surgen potencialmente en cualquier intersección. No hace falta tener una acción en cada intersección, pero potencialmente podemos tener una o más acciones en cualquiera de las intersecciones entre filas y columnas. Y aquí tenemos un ejemplo para el esencial número 3 y cómo se lleva a cabo. Como ustedes verán, tenemos la misma estrategia, visión, organización, procesos, información, infraestructura, ambiente, etc. Y en el ejemplo que vemos aquí, para el esencial número 3, en la debilidad original está en la parte amarilla, que es el resumen del scorecard que les mostré anteriormente. Esta debilidad es: no hay presupuesto en esta ciudad para DRR ni protección en el presupuesto para mitigar el resto de desastres. Tampoco se han visto las potenciales fuentes de financiamiento, es decir, el gobierno local no ha buscado dónde podemos obtener más financiamiento, tampoco ha mantenido un impacto de los fondos, ni tampoco se han asignado de forma equitativa los recursos en los diferentes vecindarios. Entonces, ¿cuáles son las diversas acciones que podemos incorporar a la matriz para abordar todo esto? Y podemos hacer una tormenta de ideas y después hablaré de unas técnicas para hacer esto. Uno es crear un atlas de todas las potenciales fuentes de financiamiento o crear una estrategia para obtener más fondos. ¿Bajo qué términos vamos a acercarnos a los potenciales financiadores? Y la guía de acción en la estrategia abordará esto específicamente. Vamos a asignar responsabilidades para los fondos que acumulemos. Esos son los temas estratégicos. Y al continuar hacia abajo, vamos a ver los procesos. Por ejemplo, hay que crear un proceso de presupuesto para asegurar y proteger los fondos de DRR y crear un proceso para identificar los beneficios colaterales cuando se minimiza el gasto ante DRR. Si gastamos menos, ¿qué beneficios adicionales podemos obtener? Si creamos un área inundable, una llanura inundable, por ejemplo, o una llanura ribereña, ¿cuáles son los beneficios? Por ejemplo, poder crear un parque público, esos son los beneficios que se pueden obtener, colaterales. Y aquí, una vez más, en esta tabla podemos ver una plantilla en blanco donde incorporar esto de misma manera como se haría en las otras plantillas. Oh, mi computadora no está funcionando muy bien. Ahí vamos. Aquí tenemos el ejemplo del paso esencial 8. Estábamos viendo el 3 y el 8 como ejemplos con los cuales vamos a trabajar. En el esencial 8, el problema de esta ciudad ficticia es que el sistema de aguas pluviales era inadecuado. Cuando se anticipan altos niveles de precipitaciones por lluvia. También problemas de energía y las instalaciones de comunicaciones están bajo riesgo de inundación. Y también una carretera clave al riesgo de un deslizamiento. Entonces, en el esencial 8 vemos cada fila, cada hilera y cada columna. Vuelvo a enfatizar que esto es ficticio, esto es nada más un ejemplo de qué queremos decir. Y la plantilla está disponible en el enlace que podemos ver en la parte de abajo de la página. Bueno, este será el paso 1.1. Ahora hay que pensar más allá de las acciones que debemos llevar a cabo en esa matriz
de agentes de resiliencia. A veces las acciones son muy claras. Por ejemplo, si hay una acción, ¿se acuerdan? Bajo el esencial 3, uno de los problemas en esta ciudad ficticia era un gasto desigual en los diferentes vecindarios en cuanto a reducción de desastres. Bueno, entonces puede ser que recolectemos datos en cuanto al gasto por cada vecindario y esto lo podemos incluir y hacer una encuesta en cuanto a el gasto y analizar en qué parte del presupuesto se está gastando en cada vecindario para reducir el resto de desastres y después hay que pensar cómo hacer esto y a quién voy a aproximarme, qué herramientas voy a necesitar, lo vamos a hacer en una hoja de cálculo o hay un sistema general para cada ciudad o cada vecindario. Y pensando más allá, ese es el enfoque del paso 2. Uno, pero después hablaremos de esto. Y en este momento, si piensan en un cómo, anótenlo, pero no piensen mucho en ello, vamos a continuar. Cuando estemos generando acciones, a veces no va a ser muy claro qué es lo que necesitamos hacer. Y entonces hay dos enfoques amplios para pensar en qué debemos llevar a cabo. Uno es el consenso primero. Básicamente, trabajamos con las partes interesadas en cada ciudad y definir de forma muy ambigua o muy vaga todas las soluciones potenciales y crear un consenso a través de tormenta de ideas y discusiones. Luego se pueden hacer una evaluación técnica más adelante para que se conviertan en propuestas concretas. Esto se puede aplicar a zonas como participación de las comunidades, que puede tener un contenido técnico más bajo, que por ejemplo tener más resiliencia en el sistema de inundación, que va a tener más contenido técnico. Este es uno de los modos de hacerlo, consensos primero. El segundo modo es investigación primero, research first, evaluar soluciones, investigando el problema, quizás usando universidades cercanas o asesores. Y debemos incluir soluciones adoptadas en otras partes. En este ejemplo ficticio, la ciudad puede ver qué sucede en los Países Bajos, en Holanda, donde hay un sistema avanzado contra inundaciones, o también en una ciudad esponja, y maximizar el potencial de eliminar este aumento de inundaciones. Y puede ser que hace falta un estudio de ingeniería completo más adelante, pero el primer método es aplicable a áreas donde tenga un contenido técnico menos bajo. No son exclusivos, se pueden combinar el consenso primero o la investigación primera. Por ejemplo, si estamos en investigación primera, y tenemos una solución en particular que particularmente va a afectar un vecindario, bueno, quizás necesitamos hacer un consenso primero y también establecer parámetros sociales dentro de los cuales se encuentran las soluciones. Y uno requiere una investigación y consenso después y el otro consenso primero y después investigación. Y bueno, para decir la verdad, el enfoque que vayan a usar depende de la cultura de cada ciudad y de cada vecindario, así como la naturaleza del problema. Una técnica que también se puede utilizar se llama los 5 por qué. Al establecer esta matriz va a ser crítico asegurarse de identificar las causas raíz de cada tema o acción de resiliencia. Entonces, tomemos el ejemplo de este sistema de aguas pluviales. Este era uno de los problemas de nuestra ciudad ficticia. Bueno, una razón puede ser, viendo la parte naranja en la parte de arriba de la gráfica, que hay más concreto, más partes negras, más elementos sólidos en la ciudad o desarrollo urbano. Y otra razón puede ser inadecuados códigos de construcción. Otra razón puede ser no tomar oportunidades para crear o instalar sitios donde el agua pueda hacer escorrentía. O también aumento de la población. O puede ser falta de desarrollo inteligente. ¿Y por qué hay una falta de desarrollo inteligente? Falta de conocimiento en cuanto a estos enfoques. Quizás personas no hayan sido capacitadas en ese sentido. Uno puede ser también un señor demasiado tradicional en el departamento de construcción y planificación de la ciudad, o también más edificios, mala aplicación de los
de la planificación o muchos inspectores que reciben sobornos o demasiados pocos inspectores. Y entonces hay que preguntar eso, ¿por qué? Hasta 5 veces, hasta llegar a la raíz de la causa. A veces inclusive ni siquiera hace falta llegar a preguntar 5 veces, sino que llegamos a la causa raíz y podemos ver las entidades que se solapan. Eso no importa en este punto, hay que identificarlos, anotarlos en la matriz, en la intersección apropiada y listo. Un punto importante a tomar nota es cuando usamos estos esenciales 8, como ejemplo, algunas de las acciones adicionales que surgen del lado derecho de la gráfica tienen que ver con otros esenciales, el 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 en este ejemplo. Y este es un ejemplo de donde diferentes esenciales se entrelazan y podemos ver un esencial e identificar acciones en otro esencial. En cuanto a la matriz, podemos ver acciones en una columna y va a identificar acciones que van en otra columna. Y al trabajar con esta matriz, hay diferentes maneras de usarlo. Yo he visto varios diferentes métodos. Se pueden usar organigramas, los post-it, las notas que se pegan. Esto puede servir para los grupos grandes, para trabajar conjuntamente. Los sticky notes se pueden mover de un lado al otro si hace falta. Y esto es un buen método cuando se hace el enfoque tipo consenso. Y también podemos capturar los resultados directamente en una hoja de cálculo y proyectar los resultados en una pared si hay muchas personas en la sala. También, si estamos trabajando de forma remota, podemos usar una hoja de cálculo en línea como Google Sheets o Excel online. Y si ustedes están familiarizados, pueden usar una herramienta de whiteboarding como Mirror u otras metodologías que se pueden utilizar. Después vamos a hablar del costo y la factibilidad, pero también, como he dicho antes, hay un capítulo aparte en la guía en cuanto a las finanzas que está en preparación en este momento. Pero quizás hace falta un escaneo inicial de costos y factibilidades para las acciones en la matriz que se está desarrollando. Básicamente hay que identificar lo que no se puede hacer en ese momento y queremos tener las ideas a grosso modo acerca de qué es lo que va a ser costoso, qué es lo que va a ser difícil, y un modo de hacerlo es usar una cuadrícula de 2x2. El eje de abajo habla de los impactos y beneficios, es decir, bajo impacto, bajo beneficio, por un lado, alto impacto, alto beneficio en el otro extremo, y luego en el eje vertical hablar de la dificultad. ¿Es difícil de hacer o va a ser fácil de hacer? Y algunos aspectos de alto impacto y baja dificultad, bueno, vamos a hacerlos de una vez. Los que sean de alto impacto, pero muy difíciles, probablemente habrá que hacerlos y pueden ser muy transformadores. Los de bajo impacto, si son fáciles, quizás deben hacerlo inmediatamente si lo permiten los fondos, pero si es alta dificultad y alto impacto, quizás lo pueden hacer o quizás no. Habrá que hacerlos porque son fundacionales. Por ejemplo, decidir crear una nueva sección de la rejilla o cuadrícula de electricidad para que el impacto no sea muy alto, pero es fundacional para todo lo demás que queramos hacer. Así que eso vamos a incluirlo en el programa. También hay que ir hacia adelante y hacia atrás entre el paso 1.3 y el 1.4 al hacer la tormenta de ideas para evaluarlos y hacer una selección inicial de costos y factibilidad. Y esto concluye mi sección de la presentación. Ahora le voy a dar la palabra a Ben para que continúe. Ben, vamos a seguir avanzando en las láminas. Ben, te doy la palabra a ti. Gracias, Peter, por esta visión general. Ahora estamos viendo cómo generar estas tareas y crear las acciones. Como dijo Peter, podemos ver diferentes acciones que vamos a llevar a cabo y en ese punto podemos determinar qué vamos a hacer, qué es factible y tener una buena idea que quizás no se pueda hacer en este momento o si tenemos una buena idea que debemos hacer en este momento. Y esta es parte del proceso
qué podemos hacer para lograr hacer todo esto. Y entonces vamos a identificar acciones que se puedan llevar a cabo y vamos Y a darle podemos gradientes agregarlo y y diferentes encontrar fases de duración. duraciones de proyectos. Y en esta segunda parte, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para identificar trabajos accionables, queremos saber si es que es posible. Se puede dar la acción a otra persona e implementado. Estamos analizando diferentes escenarios. Tenemos asunto de resbalizos por alta lluvia. Podemos plantar árboles o mitigar diferentes asuntos y son fáciles para ejecutar. Si puedes pensar como mentor o director, ¿qué puede dar a un miembro del equipo para que implementen? Esto puede ser desglosado para que son asuntos pequeños para tratar. Y hay que mantener en mente que el trabajo sea completado rápidamente. Con una persona o quizás requiera meses o años para completar. Aquí puedes volver a esa matriz de priorización que mencionó Peter y entender qué es difícil o qué es fácil para implementar. Siguiente, por favor. Puedes ver aquí esta matriz que está en la guía que ha sido desarrollado. Pueden ver en la columna de mano derecha, cuando estamos hablando de ejemplos de acciones, quizás investigar fuentes de financiamiento gubernamentales. Aquí está revisando las LAS para ver cuáles son los mecanismos potenciales de financiamiento. Quizás hay financiamiento en el sector privado. Si tienes una industria grande, si los miembros de la comunidad fueron impactados, sus casas están inundadas, no podrán llegar a la casa o quizás sí puedan, quizás no, quizás hay interés del sector privado para hacer esa comunidad más resiliente, para permitir las fábricas o negocios o industrias que siguen funcionando. Igual puede empujar financiamiento gubernamentales, crear una lista de fuentes para tratar para saber qué se puede hacer, cuán fácil es. Una área clave es identificar a los actores y como Peter estaba diciendo, en cuanto a los actores, es un trato sistema a sistema. Piensen en los actores segundos o terceros que son impactados por la decisión. Quieres identificar a los participantes, probar las acciones de simulaciones son muy buenas. Así que si estás trabajando en manejo de emergencias, quizás hagas ejercicios con diferentes escenarios de desastre. Puedes hacer esto, mapear estos. Y queremos ir a una definición verde de lo que tú harás para que esta información, cuando tú vas a trabajos, quizás hay una base siguiente para compartir información y seguir. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Peter. Creando sobre esto, puedes ver en cuanto a infraestructura e instalaciones, quieres identificar áreas de riesgo, es debido a topografía, geografía o es debido a infraestructura dura. Es porque ahora tenemos concreto en esta área donde concreto antes no existía, que exaspera el desastre. Podemos vivir con las inundaciones, quizás un programa de ah, plantar árboles y otros riesgos. Al seguir por las instalaciones de infraestructura, puedes ver otras áreas donde quieras trabajar, crear un grupo de trabajo, porque quizás hay impactos no tradicionales que no estás pensando, ambientes, quieres pensar de las áreas que están más en riesgo. Quizás puedes arreglar el ambiente para maximizar los beneficios de vivir con agua de inundaciones, permitiendo que esas áreas sean áreas de recreación en épocas de no inundación. Quizás quieras desarrollar algunas características de esponja. Al llegar a la comunidad, quieres ajustar los planes como sea necesario. Tienes que traer la comunidad contigo para asegurarte de cumplir con las necesidades y expectativas de la comunidad. Si no tienes el compromiso de la comunidad, será muy difícil crear resiliencia en esa ubicación. En cuanto a la parte financiera, nosotros ya tenemos un trabajo accionable. Siguiente, por favor.
generando el trabajo. Aquí es donde estamos creando estos ítems de trabajo. Este proceso, siguiendo por la guía de acción, es creando un sistema donde puedes aplicar el scorecard hasta la acción y hacer que las tareas sean implementadas. Puedes ver aquí a través de los 5 Ys, falta de entrenamiento. En el departamento de entrenamiento es un área aquí. Quizás quieras crear material de entrenamiento. También tienes malas estamos midiendo incorrectamente. Crea a las métricas correctas. Quizás a los inspectores no son pagados suficiente. Quizás puedes acomodar costos adicionales. Habla con otras áreas lo que ellos están usando. Quizás puedes contratar de forma unida en las diferentes regiones. Hay diferentes formas de pasar por los 5 Ys y de ahí salir con soluciones potenciales para generar esas tareas. Y mientras hacen eso, podemos pensar en cómo hacemos esto y lo otro. ¿Cómo podemos entrenar el departamento de planeamiento? Tenemos que desarrollar materiales de planeamiento. Hay que asegurarse de tener los materiales correctos también. Siguiente, por favor. Esta diapositiva, voy a empezar a hablar de un ejemplo donde ha sido aplicado anteriormente, antes de que la guía de acción fue desarrollada. Una vez que tienes tareas accionables, puedes empezar a agrupar los áreas relacionadas que pueden ser manejados como proyectos dentro del programa de reducción de desastres. Siempre queremos mejorar la resistencia. Quizás tengamos una meta eh, a donde queremos llegar. Quizás aún no podemos llegar a eso, pero podemos hacerlo a través de 10 años o 20 años, pero siempre estamos progresando. Y tareas relacionadas tienen el mismo objetivo y puedes ajustar el objetivo mientras sigues. Este ejemplo aquí fue un lugar en Cairns, en Australia, que está en la parte noreste, donde está el Barrier Reef, sujeto a ciclones, tifones, huracanes, dependiendo del lugar del mundo donde tú te encuentras. Este escenario aquí, el hospital está frente al agua y está vulnerable a tormentas. Parte de alistarse en el aspecto de resiliencia era evaluando ese riesgo, haciendo los 5 Ys y viendo qué necesita o quiere la comunidad. Al pasar por este proceso, pudimos identificar que la comunidad no quería que se mueva el hospital y quería mantenerlo donde estaba. Esto nos dio una tarea clara y un objetivo para tener otro plan para permitir que esta facilidad siga trabajando durante una inundación o una tormenta, creando una instalación que pueda proveer cuidado alterno, y esta instalación se da beneficios de salud en términos de servicios renales. Había muchas tareas para asegurarse que esta instalación siga funcionando, pero tenía un beneficio de salud comunitario. Podías tener esta instalación ser usado para cualquier preocupación de salud, sea necesidades nutricionales para niños, quizás midiendo altura. Quizás otro ejemplo de esto es muy similar a lo que está ocurriendo en Bangladesh con todos los refugios de evacuación que están siendo creados allá. ¿Para qué podemos usar estas instalaciones en épocas de no desastre? Siguiente, por favor. Y esto también salió de un desastre, aprendiendo las lecciones de cada desastre, que siempre debemos estar mejorando y aprendiendo de cada evento. En este escenario, en 2011, que era el momento, era el huracán que entró, el tifón, que en Australia es un ciclón, y el hospital fue evacuado. Esto resultó en pacientes que fueron llevados 1.700 kilómetros al sur por aire. Usamos aviones del militar y de avión centro militar temporal. Desde este punto ha habido mucho reconocimiento en muchas partes del mundo que quizás no queramos usar gimnasios de escuelas o otras instalaciones para proveer cuidado de salud. Hablando con médicos para que otros que provean cuidado de salud, los comentarios que recibimos es que
estas personas prefieren estar en un hospital con el que están familiarizados sin electricidad en un escenario que en un gimnasio de salud que podría experimentar pérdida de luz porque estás moviendo todo el equipo, tienes temas de higiene, seguridad de los pacientes, tienes seguridad de los trabajadores y esto cambió cómo vamos a tratar este escenario en el futuro. Basado en esta lección, las personas estaban tomando la mejor decisión que pueden y estamos aprendiendo y creando sobre eso. Siguiente, por favor. De ahí, siguiendo este proceso, el gobernador de la provincia, del estado, dijo, analicemos esto, aprendamos qué podemos hacer mejor. Y es muy buena práctica el manejo de desastre. Queremos aprender qué podemos hacer la siguiente vez. Tuvimos un resumen del sistema de salud multisectorial y lo que edificamos para el hospital que pueden ver en la parte final de a la derecha, frente al agua. Es que nosotros vimos que una estación de bomba permitió que la bomba hiriera el punto más vulnerable para el hospital, porque si tu sistema de desperdicios en el hospital no está funcionando, no funciona el hospital, tienes que evacuarlo. Era un momento cuando nos dimos cuenta los beneficios de este resumen o revisión multisectorial, porque era el gobierno local que iba a identificar este asunto para el hospital. Participamos con agencias de transporte para trabajar en la ruta de evacuación al aeropuerto. Entonces no iba a inundarse tanto como el hospital. Esto significaba que no teníamos una ruta de evacuación. Al tratar con estos asuntos, estos escenarios, eh, nos reunimos con el sector privado viendo si es que podemos usar diferentes prácticas. Usamos prácticas de cuidado primario para tener un sitio. A través de este proceso concluimos que la mejor opción era una instalación de cuidado alterno que está a la parte derecha, arriba, y trabajando con diferentes actores y los clínicos era que si podemos replicar el departamento de emergencia o la capacidad en términos de resucitación y estabilización, y luego evacuando a las personas a través de un helipad, esto nos dará resiliencia muy buena. Desarrollamos este plan en el sitio de cuidado alterno y con el tiempo los miembros de la comunidad tomadores de decisión y financiamiento fue dado para esta instalación que es mucho más económico que reubicando un hospital, provee resiliencia en términos de que si este escenario fuera a ocurrir, hay un área de terreno donde los hospitales de campo pueden ser traídos, los helicópteros pueden ser traídos para evacuar a las personas al estabilizar a los pacientes. Es un ejemplo de que no es la meta aspiracional de eliminar el riesgo. ¿Cómo mitigamos este riesgo a un nivel aceptable? Y la comunidad estaba feliz con este nivel y ahora es una instalación día a día. Es un ejemplo que podemos revisar pasar por el scorecard y definir qué es posible, qué es lograble. También vimos que no estaríamos en una posición para tener toda la estructura crítico de nivel de piso por el costo al hacer un ratio de costo-beneficio. El escenario es que las personas mitigarán el riesgo, pero si ocurre en tiempo de desastre, tenemos que tener un plan alterno y eso es parte del proceso. A través de todo este proceso, también recalcamos nuestras vulnerabilidades. En el sistema de manejo de desastres, todos los actores sabían que si tenemos este escenario, esto es lo que necesitamos en tiempo de desastre. Aquí estamos pensando en nuestras capacidades de resiliencia y adaptación. Puedes ver aquí de este ejemplo que nosotros agregamos a diferentes proyectos y trabajos o tareas. Puedes ver aquí lo que es posible en cuanto a finanzas. Un grupo de financiamiento puede estar instalado, puede ser tan sencillo como desarrollar un plan. Y eso es un plan, crear los procesos para cualquier financiamiento que necesitas en época de desastre. Y de ahí estás haciendo una evaluación, crear un proceso para identificar dividendos, cuáles son los beneficios. Si tu carretera es más resiliencia y resiliente, las rutas de provisiones, la cadena de provisiones
aumentará sus capacidades o las rutas alternas que puedes tener para que los vehículos tomen y puedes usar estas rutas y capacidades en momento de desastre también. También los beneficios a nivel comunitario, servir a los miembros de la comunidad y a los individuos. Y hacer políticas y definir los proyectos y tener discusiones con presidentes de compañías de logísticas internacionales, lo cual va a ser beneficioso para las compañías y diferentes rutas de cadena de suministro para tener diferentes procesos. Por ejemplo, si se cierra una vía, tener otra vía para darle a las compañías de logística para que ellos no tengan un retraso de transporte y no estén atascados en las vías. Y esto lo hacemos a nivel gubernamental para gobernanza y también hacemos participar al sector privado para ayudar a crear soluciones que ayudará a la comunidad a continuar mejorando y prosperando. Y al continuar agregando estos proyectos, estamos viendo ir más allá de estos esenciales como categorías. Cada uno ha hecho su trabajo y cada uno está enfocado en la parte que les corresponde. Entonces hay que estimular el modo de pensar para hacer los 5 por qué y preguntar por qué y qué podemos hacer a continuación y agregar puntos y cuáles son los proyectos que debemos llevar a cabo. Pueden ver aquí la planificación de las ciudades esponja, estudiar diferentes puntos de abordaje, por ejemplo, los Países Bajos, como lo han hecho. Los Países Bajos, bueno, ellos viven con estas aguas de inundación y ese es un escenario. Ahora sí, están en una zona donde hay incendios forestales, ¿cómo mitigar el riesgo de estos incendios? Eso es lo importante. Y proyectos similares de riesgo bajo inundación, identificar las condiciones donde hay tablas freáticas y qué podemos hacer con el ambiente existente. Si necesitamos redireccionar agua y llevarlo a otra zona para que sea una zona intermedia, identificar otras zonas de edificios y mucho concreto, es decir, alejarnos de donde hay mucho concreto y podemos tener servicios alternos o ambientes alternos que permiten que el agua pueda ser procesada en la tierra. Y aquí tenemos un ejemplo de las partes interesadas y los equipos de gerencia. También hay sectores no tradicionales que están fuera del manejo tradicional, que pueden tener una solución a estos escenarios. Y esto lo hemos visto durante la pandemia reciente en el desarrollo de las vacunas. Este era un desarrollo gubernamental y el sector privado también colaboró. Y entonces ahí es donde vamos más allá de la estructura tradicional de manejo, viendo soluciones en el sector privado, porque ellos son los que proporcionan los servicios en las comunidades diariamente. Y entonces hay que crear referencias y establecer una cadencia o protocolo o comportamiento de ponerse de acuerdo. Queremos tener los desacuerdos, pero tener buenas discusiones y buen resultado de los equipos. Y al ver estos roles, tenemos que hacer un mapa de zonas potenciales de inundación o escorrentía, donde hay zonas potenciales de seguridad y hacer participar a los miembros de la comunidad, porque a veces habla inundaciones, pero hay que saber en dónde se va a inundar más que en otras y ajustar el plan correspondientemente. En la lámina anterior hay que pensar en algunos de los programas y definir las fases del proyecto. Claro, no somos perfectos en estos momentos, no estamos enfocándonos en la precisa duración, sino que estamos enfocados más que todo en las tareas. Lo que estamos haciendo es crear marcos de tiempo, pero eso no quiere decir que se van a quedar así. En los equipos, en los proyectos anteriores que hemos mencionado, estamos hablando de la escala y el tiempo y cómo establecer un presupuesto, quizás de 3 a 6 meses. Ese fue el escenario en Cairns. Ese fue un proceso de 3 o 4 años o más largo para poder realizarlo. Yo diría que eso iba a durar 5 años en total. También una evaluación y validación de los beneficios, es decir, cuál es el costo de no hacer algo versus hacer algo, cuáles son los beneficios de esto. También planificación de mejorar el sistema de aguas sucias.
cuando hay tormentas. Quizás esto lleve a cabo en 12 meses. También necesitamos una guía de acción y el scorecard, y también la parte de financiamiento va a ser difícil, y lo mejor que podemos hacer es hacer este proceso a lo largo de un periodo de 18 meses para planificar estas ciudades esponja y tener planes que después se buscará la financiación para poder llevar a cabo, para implementarlos una vez que se tengan los fondos. Y podemos ver ese escenario, un escenario de implementación de esa ciudad esponja puede tardar hasta 4 años. Y hay que empezar a hacer este trabajo. Y cuando ocurra un desastre o una crisis en ese periodo de tiempo, se puede defender porque ya estamos preparados, ya podemos seguir adelante, por lo menos entendemos los riesgos y podemos llevar ese riesgo a al comité de manejo de desastres, y las personas pueden desarrollar planes de contingencia si ocurren esos escenarios durante esa etapa de 5 a 7 años, y tenemos planes para cada área. Y esto también tiene que ver con el paso 4, pero primero vamos a hablar del paso 3, donde ensamblamos la evidencia y la validamos, donde generamos el raciocinio para cada proyecto. Y aquí es donde tenemos proyectos listos para financiamiento, pasando por el paso 3 y 4, es el por qué. Es generar la justificación para el caso de negocios. Hemos puesto todos los esfuerzos para crear el scorecard y crear un proceso de pensamiento estratégico y un pensamiento sistema a sistema, lo cual es clave para ver qué podemos ver como potencial solución. Podemos establecer indicadores de desempeño claves y también tener un orden de magnitud aproximado. Y luego esto nos lleva al retorno sobre nuestra inversión. Y aquí es donde queremos ensamblar la evidencia, recopilar la evidencia. ¿Quién está sujeto a este riesgo y cómo puede cambiar esto en el futuro? ¿Cuáles son las consecuencias financieras si el proyecto no continúa? Y también hay que formular estas preguntas. ¿Y qué tal si no hacemos ese proyecto? ¿Qué tal si sí hacemos el proyecto? ¿Qué se sabe de cada etapa? ¿Cuál cuesta más? ¿Qué impactos adversos puede haber sobre la economía, el ambiente, la comunidad? ¿Qué va a ir más rápido? Hay que pensar los puntos de remediación para que la comunidad sea más resiliente en los próximos 12 meses, y cuál va a ser la mejor opción en general. Y al establecer los KPI, los indicadores de desempeño clave, podemos hacer también indicadores monetarios, digamos, ahorrar $10 millones a lo largo de 5 años en costos de restauración de inundación. La recuperación de inundación no es barato, entonces tratar de evitarlo, pues es mucho más económico. Y podemos demostrar esto a nivel monetario, de cuánto dinero se ha ahorrado. Además, la parte de cuantificación, por ejemplo, reducir la cantidad de propiedades expuestas a inundaciones de 1 en 100, o crear barreras anti-inundación para ayudar a reducir el riesgo, no eliminarlo si ocurre la inundación, pero mitigar el impacto sobre la comunidad. Y esto lo podemos ver en la foto en la parte de abajo a la derecha, y este es un escenario posible, y también el de la foto de arriba. También hay indicadores cualitativos, mejorar la estabilidad social y financiera en el vecindario, reduciendo la carga de inundaciones, es decir, cuántos negocios pueden seguir operativos después de una inundación, o también en cuantificaciones proxy. Por ejemplo, 75% de los residentes cuando fueron encuestados están de acuerdo que creen que su vecindario es más estable, o 75% de reducción en la probabilidad de que cierren algunos negocios. Y también podemos recopilar estos datos y compararlos a otras áreas donde ha habido desastres para hacer una comparación. Bueno, sí, esto está funcionando en comparación con otras áreas que no tienen estos KPI funcionando. Y al continuar trabajando en estos procesos y ensamblar un orden de magnitud aproximado, queremos realmente considerar el segundo orden de beneficios. Y aquí estamos hablando de los sistemas de manejo de desastres para el sector gubernamental y también el sector privado o sector sin fines de lucro, que nos pueden ayudar a seguir hacia adelante en cuanto a este orden de magnitud aproximado. Entonces, reducir el impacto ambiental, mejorar los servicios, reubicar los costos,
puede esto resultar en menor costo de seguros para los miembros de la comunidad o tener su propio marco para cada ciudad, donde cada región es protegida. Entonces, si protegimos una carretera, eso quiere decir que otras partes del país, estado o provincia, tienen acceso a lo que necesitan, o también reducir los impactos de salud. Por ejemplo, un PTSD relacionado con un desastre o inhalación de humo por los incendios forestales o aumento del valor recreativo, vivir con agua o vivir sin agua y mejorar la cohesión de la comunidad y la protección comunitaria. Estos son todos los beneficios que estamos buscando. Estamos buscando un segundo orden de beneficios también, donde podemos ver los beneficios primarios que reducen la pérdida de vida, la pérdida de lesiones, la pérdida de daños, la pérdida de daño económico, impacto económico, pero también podemos ver un segundo orden de beneficios que tiene que ver con hacer más resiliente a la comunidad y más adaptable cuando hayan shocks al sistema e impactos. Y cada proyecto habrá que ver qué costo tiene. Hay que dilucidar los costos, hay que ver los dividendos de los costos. Si es factible o no, también hay diferentes escenarios. Por ejemplo, si hay que reconstruir una carretera o reconfigurar un parque, quizás es menor que hacer estos proyectos aisladamente. Y ahí hay que pensar en el enfoque de sistemas con sistemas, mejorar los activos para reducir los riesgos de desastres y los costos de mantenimiento o los costos por pérdida de servicio. Y esto no necesariamente tiene que ser una gran inversión en infraestructura, quizás ajustar simplemente los sistemas que ya existen. Por ejemplo, si hay un terremoto, en vez de tener tuberías fijas, tener otros tipos de materiales que se pueden usar de plomería que lo hacen más flexible y capaces de absorber los shocks de un terremoto, por ejemplo. Aquí en los Países Bajos, este ejemplo, pensar en cómo vivir con esta inundación. Si tenemos fuegos forestales, ¿qué podemos hacer al respecto? Habrá humo y habrá inhalación de humo en algún momento. ¿Cómo poder vivir con estos desastres? Y considerar los siguientes, sobre todo en cuanto a los costos detallados, porque antes de tener autorización final, vamos a necesitar cuáles son los beneficios de los costos de estos enfoques y quizás necesitemos expertos en el área como un contable o alguien que nos ayude con los costos y en múltiples proyectos deben tener estimado de costos para cada área también. Así que a medida que uno continúa con este plan, vemos el scorecard donde se identifican las áreas de necesitar desarrollar planes y pasar por cada paso y ver el orden de magnitud aproximado y ver los costos asociados en este proceso. En este punto ya vamos a ensamblar el ROI, que sería el retorno sobre la inversión, en un documento. Y en la guía de acción hay un capítulo para eso. Habrá que incluir los costos de capital, los costos de beneficio a lo largo del tiempo, el estado de flujo de caja descontado y el retorno sobre la inversión y todos los beneficios, incluyendo los costos monetizados, los beneficios monetizados. Ese ejemplo que yo les di de Australia pasó por este proceso y este es el proceso que se llevó a cabo. Y tiene que acordarse con las partes interesadas y tener documentación. En estas imágenes vemos cómo vivir con el agua, cómo elevar el nivel de las casas. Las casas pueden subir a medida que las inundaciones ocurren y eso es vivir con el riesgo de desastres porque el riesgo de desastres es qué vamos a hacer si se inundan estas casas, pero si las casas pueden ir por encima de la inundación, tanto mejor. Bueno, paso 4, ya hemos hecho todo y ahora vamos a confirmar las prioridades y la secuencia. Este es el paso final, donde queremos hacer prioridad de a qué vamos a darle prioridad, qué impacto va a tener. Peter ya mencionó esta cuadrícula. Si es difícil, baja dificultad, baja impacto o quizás intermedio, o si el impacto es muy alto y la dificultad es baja, pues sí, vamos a hacerlo de una vez. Vamos a implantar ese proyecto y esto nos ayudará a dar prioridades y también nos ayudará a justificar a los líderes de la comunidad por qué
estamos haciendo ciertas cosas ahora y no otros aspectos. Y aquí pueden ver una vez más, volviendo por esto, podemos ver más líneas en la cuadrícula para tener una idea exacta de a dónde ir. Y a medida que pasemos por este proceso, tenemos un grupo de múltiples partes interesadas involucradas, porque cada grupo tendrá diferentes perspectivas. Por ejemplo, si queremos usar una escuela como un refugio en momentos de desastres, el Departamento de Educación quizás diga, eso va a ser un gran impacto en la capacidad de la comunidad de continuar. Así que vamos a estudiar eso y desglosarlo en un escenario que no vamos a usar ni ponerlo sobre la mesa, donde quizás tengamos que plantar árboles y otros aspectos para reducir el riesgo de derrumbes o deslizamientos y crear lugares alternos de refugios. Así que esto también puede impulsar la discusión y también puede ser un proceso de embudo para incluir Que como acción y incluyes lo en que una no acción y incluimos lo como que no acción. incluyes en una acción. Siguiente, por favor. Y usando el ejemplo de antes, los beneficios de la validación son los aspectos más fáciles para llevar a cabo y necesitamos este lugar para seguir. Necesitan eso para un plan. Donde tenemos este plan puede ser financiado en Estados Unidos. Un ejemplo de actualizar estas áreas es Miami Beach, creando infraestructura clave. Puedes ver la validación de beneficios. Por ejemplo, el plan está desarrollado. Ahí puedes desarrollar el plan de Sponge City y empiezas a desempeñar y llevar a cabo esto. De ahí revisas este proceso a través de un periodo de tiempo. Eso sería recomendado para asegurarte que puedes medir tu progreso y para rastrear tus prioridades. Siguiente, por favor. De ahí, al usar las escuelas. Por ende, esto también puede empujar la discusión y puede también ser un proceso final de qué incluyes como una acción y qué no incluyes como una acción. Siguiente, por favor. Y al usar los ejemplos de antes, podemos ver los beneficios que da a la validación o el presupuesto. Son los aspectos más fáciles y los necesitamos para seguir. Ahí pueden desarrollar el silo plant. Una vez que tengamos el silo plant que puede ser financiado en Estados Unidos, un ejemplo de actualizar estas áreas es Miami Beach. Usando infraestructura clave, podemos ver que beneficia el financiamiento, el Stone Silo Plants, y de ahí puedes desarrollar el plan de la ciudad Sponge y de ahí lo desarrollas y vuelves y repasas este proceso en un periodo de tiempo. Asimismo, esto es lo que recomendamos para asegurarte que para que midas tu progreso y rastrear tus prioridades. Siguiente, por favor. Y de ahí, al repasar este programa, puedes ver que estás entrando en las duraciones como hablamos anteriormente. Cuando priorizas esto, estás empezando a ver cómo refinar la duración de los proyectos hacia dónde tú quieres irte. Siguiente, por favor. Siguiente. En un ejemplo de donde lo hemos tenido con la ayuda de Peter y el equipo, es un ejemplo de cómo puedes aplicar el scorecard en tu comunidad. Es un ejemplo de salud. Puedes aplicar el scorecard y empezar a agregar los hallazgos también. Y priorizar es un ejemplo de un proyecto financiado y apoyado por UNDR, donde aplicamos el scorecard en 14 diferentes talleres en diferentes continentes con 280 participantes. Aplicamos el scorecard a través de este proyecto desarrollando acciones, lo que vamos a hacer. y otras condiciones. ¿Y cómo podemos fortalecer los ecosistemas? Puedes ver aquí en términos de resiliencia de sistemas de salud, los comentarios en el mundo en que estamos contribuyendo a este proyecto. No era la parte del hospital, era todos los demás aspectos, los aspectos secundarios al hospital que eran claves para fortalecer la resiliencia. Siguiente, por favor. Y de ahí hay que estar preparados para ajustar para diferentes factores. Habrán cosas que ocurren, habrán desastres, habrán diferentes prioridades. Aceptancia en la comunidad cambiará. Quizás también tienes la oportunidad para tomar ventaja de otra cosa que ocurre. Al traer este plan, ya estás en una posición para ajustar y adaptarte a lo que ocurra.
Habrá límites de tiempo. Quizás hay una beca que dice que necesitas tener una propuesta hasta 24 horas. Si tienes algo listo, ha sido pensado, tiene la comunidad y puedes empezar a poder ajustar para otros factores. Y por eso, de forma ideal, puedes volver y volver a aplicar cada 3 o 4 años como parte de los esfuerzos de reducción de desastres, estado, provincia o a nivel nacional. Siguiente, por favor. A ti, Peter. Gracias, Ben. Esto ha sido un resumen bastante breve, con bastante desarrollo. Yo dije al principio y volveré a enfatizar que lo que hay que hacer ahora es analizar este material y estudiarlo para pensar en los ejemplos, para ver las plantillas. Cuando lo has hecho, con gusto podremos contestar preguntas que quizás tú tengas y asistir de cualquier forma como nosotros podemos hacer. Podemos analizar la metodología. Cuando lo hemos aplicado, tenemos una estructura de gobernanza. Debes tener un set de proyectos que cumplan con las necesidades de tu ciudad, con diferentes trabajos, una descripción con cualquier proyecto y las justificaciones. Y debes tener un programa, una secuencia de programa y horario, de acuerdo con todos los actores, incluyendo los de la comunidad. Cuando lo hayas completado, tus siguientes pasos serían seguir las investigaciones que es solicitado, identificando fuentes de financiamiento y de retorno y aplicar para esos financiamientos. Capítulo 2 de la guía de acción lo cubrirá en más detalle. Asegúrate que están de acuerdo con lo que vas a hacer. Tenga tu oficina, si es que lo vas a tener, que van a coordinar el programa de reducción de desastre y todas las actividades en empezar el trabajo con los proyectos que ofrecen más beneficios y de ahí volver a visitar y actualizar el programa de forma regular basado en progreso, basado en circunstancias financieras, basado en política y así por el estilo. Esto concluye todo lo que tenemos que decir hoy. Mai, te daré a ti la palabra. Tenemos unos minutos y podemos contestar unas preguntas ahora. Gracias, Peter y Ben. Ha sido muy comprensivo, muy completo. Podemos ver el trabajo que se ha usado para desarrollar esta metodología. Da el trato sistemático, analizando las necesidades de esta evaluación y ayuda a ver qué actividades han sido identificadas a través de esta evaluación, qué deben ser priorizados. Pero no solo al entender esta prioridad, la presentación capturó otras metodologías a este paquete de proyecto que el gobierno local puede usarlo para progresar en el presupuesto y la implementación. Hay algunas preguntas que yo vi aquí en la caja y voy a analizarlos y agruparlos al tratar de ser más sistemático en la forma como les estamos alimentando las preguntas. Hay algunas preguntas que tienen que ver con estos tratos al tener diferentes pasos en la implementación. Una pregunta aquí es, ¿qué paso crees que es el más difícil y por qué? ¿Y hay algún tip para llevar este paso? Y segundo, ¿crees que estos pasos son aplicables a todos los tamaños de las ciudades o si agrega complejidades en el sistema de gobierno local? Algunos tips o sugerencias en las ciudades para que inicien, para que estos pasos de priorización. El paso más difícil normalmente es el primero. Honestamente, diferentes ciudades verán esto difícil y diferentes partes más difícil. Cambiará según cuánto trabajo se hace de antemano. O si es que vienes de este paso es de ti. Es verdad que requiere una cierta cantidad de tiempo
que es una comunidad pequeña, quizás lo encuentra más difícil para reunirse. Quizás puedes tener un camino en este método con menos detalle, solo para darles una guía completa o resumida. No tienes que llegar a nivel de detalle que estamos describiendo aquí. En algún momento quizás tengas que hacerlo. Si necesitas trabajo de ingeniería en tu comunidad, así sea difícil. Este detalle tendrá que venir de alguna forma. Para comenzar, puedes iniciar la metodología a un nivel más elevado para por lo menos tener puesto tu dirección y proveer el marco. Si eres una ciudad grande y tienes más gente disponible, entonces puedes ingresar a más detalle. Aún si eres una comunidad más pequeña, tienes una universidad local que te puede ayudar. Hay una ciudad de Nueva Zelanda que de hecho utilizó donde un trabajo completó el scorecard para su tesis de PhD. Y este scorecard está usado por la ciudad hoy en día. Podrías usar un proyecto de universidad para cumplir con la metodología de la guía de acción, por ejemplo. Hay diferentes opciones, obviamente, si es que tienes el financiamiento, puedes pagar a consultores para hacerlo o podrías solicitar a un negocio local para que te ayude si es que tienen equipo de planeamiento. Hay varias opciones aquí. Estoy analizando la pregunta Maya, pero también hay que pensar en ¿esto podría contribuir a las metas de sostenibilidad? Y la respuesta es sí, definitivamente. Hay un juego en cuanto a sostenibilidad y resiliencia, y hay algunas cosas que puedes hacer para mejorar tanto sostenibilidad y resiliencia al mismo tiempo. Hay algunas cosas que puedes hacer que son resilientes, pero no sostenibles. Y hay algunas cosas que puedes hacer que es sostenible, pero no resiliente. Quizás tengas que hacer algunos al mismo tiempo. La metodología que hemos descrito para preguntarte, una vez que tengas el plan de acción, ¿nos hará esto más sostenible? ¿Estamos usando esencial número 5 en el scorecard o estamos dañando la naturaleza al hacer esto? Si es que lo estamos haciendo, si es que tenemos que poner una pared del mar de concreto que no es sostenible, pero quizás más resiliente, estamos justificados al hacerlo. Si es que te gusta, la metodología te da como un antecedente en contra de la que puedes explorar las conexiones entre sostenibilidad y resiliencia. Y Rise US está llevando a cabo un proyecto en cuanto a esto para tratar de identificar cómo manejar estos aspectos y nosotros anticipamos tener material sobre esto en el siguiente año. Y comentando sobre eso, yo sé que hablando con colegas que son planeadores de emergencia que han usado este proceso y creo que tienes razón. Los primeros pasos son clave porque esto les ayuda con su agenda de resiliencia y mueve la preparación. Puede proveer un marco si tienes tus reuniones mensuales preparando para desastres, pero al pasar por este proceso puede darles una dirección y guía y ayudarles a tener esa agenda de resiliencia y que todos estén listos y que todos estén comprometidos y seguir construyendo. Al alimentar esto en tus procesos regulares, es diseñado para eso y pueden tener esto en un periodo de 5 años, revisando los diferentes procesos y scorecards y continuamente volviendo y pueden empujar tus proyectos a sí mismo. Algunas otras preguntas. Estamos integrando Scorecard con otras herramientas urbanos. Frecuentemente los usamos con otros. Creo que estoy bien al decir que la Ciudad de México ha usado Scorecard de Naciones Unidas y el Rockefeller 100, un lado a lado, así que pueden ser usados juntos los resultados de uno. Y de ahí la pregunta final, ¿cómo puede África manejar este scorecard con distribución de recursos en orden del día? Yo creo que el trato ahí es por lo menos tener un grupo de ustedes que tienen un plan para tratar los asuntos que hay que tratar, por lo menos tener un plan
para identificar cuáles son las causas de base. Cuando tienes esas causas, por lo menos pregúntense qué es requerido dentro de ese grupo. Cuando tienes ese grupo juntos, cuando te has preguntado lo que es requerido y tienes esa agenda completa, hay que tienes que empezar a hablar con los oficiales de gobierno y empezar la campaña gubernamental para iniciarlo. Esa pregunta no es uno fácil para contestar. Como dije al principio, la vida es complicada, pero así es como yo haría esto. Esté claro en tu mente con un grupo de co-planeadores, co-conspiradores, un grupo de ustedes, estén claros en lo que ustedes quieren hacer y de ahí pueden empezar a hacer planes para eso. Una pregunta final aquí. Yo creo que vamos a la última pregunta en esto, por tiempo. Y para simplificar las preguntas, yo pienso que quizás pueden dar un poco de los comentarios de cómo podemos garantizar que aplicar la evaluación y revisando los pasos de hacer la priorización de los deberes, la estrategia y acciones pueden asegurar que estamos cumpliendo con las necesidades de las comunidades, en vez de solo al analizar el capital, el costo y así por el estilo. La comunidad quiere asegurarse que las acciones que son priorizados contestan las necesidades de las comunidades. Sí, definitivamente. Yo tengo mucha empatía con el comentario aquí del asistente anónimo. No hay la coherencia que debería existir entre las metas de desarrollo sostenible en el marco de Sendai y el Acuerdo de París y así por el estilo. Hacen referencia el uno del otro, pero no está claro dónde y cómo deben trabajar juntos. Y esto, de hecho, es una de las cosas que estamos tratando de tratar con el trabajo de resiliencia al que hicimos referencia, que RISE US está empezando a realizar. La otra parte de ese comentario era pensando de un punto de vista del pobre. Sí, definitivamente. Muchas ciudades planean desde una perspectiva de los ricos y la perspectiva de las partes más, ya que tiene una voz más grande. Y la ciudad exitosa será el que incorpore las necesidades de todos los segmentos de su sociedad. Porque no puedes decir que eres resiliente si aún las partes más adineradas necesitan personas de las partes más pobres para llevar a cabo ciertos trabajos con la infraestructura de la ciudad y así por el estilo. Así que es algo falso decir que puedes hacer una ciudad resistente sin pensar en las necesidades de los pobres. Y tengo mucha empatía por ese comentario. Así que estamos al final de la sesión de hoy. Muchas gracias, Peter y Ben, por llevarnos por esta guía comprensivo. Para el auditorio tenemos la guía de acción, este capítulo en cuanto a priorizar las acciones de RR. Todas las plantillas que han sido presentadas están incluidas. La grabación también. Al cerrar este browser, quiero agradecer a todos los intérpretes que están trabajando detrás del escenario y nuestro equipo que manejó las plataformas. Esperamos que podamos volver a conectar pronto y esperamos tener más comentarios de los participantes y más colaboración más adelante. Así que muchas gracias y tengan un excelente día y una muy buena noche donde quiera que estén. Muchas gracias. Hasta luego.